Vamos a tener un estudio y interpretación del libro de Daniel. Y vamos a hacerlo partiendo desde cero. ¿Cómo nosotros podemos comprender el libro de Daniel sin tener un conocimiento previo, pero haciendo un estudio que comprende tres cosas? Un estudio estructural del libro, un estudio temático y un estudio lingüístico. Cuando hablamos de estudio estructural, nos referimos a cómo fue bosquejado el libro de Daniel. Cuando hablamos de un estudio temático, nos referimos a cuáles son los principales asuntos o tópicos del libro de Daniel. Y cuando hablamos de un estudio lingüístico, queremos decir cuáles son las palabras claves que nos ayudan a interpretar correctamente el libro de Daniel. Así que, partiendo desde esos tres puntos de vista, vamos a tratar de entender, decíamos, desde la nada, el libro de Daniel. Y vamos a empezar con el estudio estructural. En otras palabras, ¿cómo ha sido bosquejado el libro de Daniel? Cuando estudiamos el libro de Daniel, nos damos cuenta que hay varios lapsos proféticos o varios periodos proféticos. Encontramos secciones proféticas en Daniel y cada sección profética ha sido bosquejada de la siguiente manera. Primero se da la visión y luego se da la interpretación o la explicación de esa visión. Y este es un patrón que sigue todo el libro de Daniel. En segundo lugar, encontramos que el libro de Daniel agrupa estas secciones proféticas en una sola unidad. Y cuando estudiamos el libro de Daniel, descubrimos que realmente, aunque hay varias profecías, hay dos grupos de profecías solamente. Cada grupo compone una unidad profética. Así que vamos a partir como que no sabemos nada. Y vamos a comenzar con la primera sección profética, que es el capítulo 2. El capítulo 2 del libro de Daniel trae lo que llamamos nosotros la visión. Y esta visión comienza en el versículo 28 y termina en el versículo 35. El versículo 36 ya da la explicación, de 36 en adelante, y dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. ¿Notan ustedes ahí la división? Primero viene la visión, se describe la visión y después ¿qué se da? La interpretación. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el capítulo 4. Capítulo 4. Allí encontramos otra visión, la visión del árbol. Y comienza en el versículo 10, donde dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Así que aquí tenemos la visión. Y el versículo 19 da la explicación o la interpretación cuando dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que más te quieren. Ahí comienza la interpretación de esa segunda profecía. Si vamos al capítulo 7, tenemos aquí otra visión.
la visión de las 4 bestias. Y esta visión comienza a describirse desde el versículo 2. Miraba yo en la visión de la noche. Y termina en el versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me soplaron. Y el versículo 16 ya da la interpretación. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer ¿qué? La interpretación de las cosas. Así que nosotros notamos que hasta aquí se va siguiendo un mismo patrón. Primero la visión y luego ¿qué? La interpretación. Pero en esta primera sección, del capítulo 2 al capítulo 7, nosotros encontramos algo interesante en el libro de Daniel. Daniel utiliza un término hebreo que es Jesús. Jesús significa visión, pero Jesús siempre está ligado a otro término hebreo que es halom y que es sueño. En otras palabras, las profecías que se dan en el capítulo 2, en el capítulo 4 y en el capítulo 7, Daniel utiliza la misma palabra para visión, que es Jesús, y utiliza también halom, que es un sueño. Y lo que él quiere indicar es que esas profecías se recibieron estando soñando o mientras estaba dormido. Así que eso nos muestra que Daniel es específico cuando utiliza un término. Y aquí está utilizando un término que tiene que ver con una visión o visiones que se tienen cuando se está dormido. Y si ustedes notan, vamos a leer algunos versículos que nos confirman eso. Por ejemplo, tenemos el capítulo 2, versículo 19, donde dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Qué se hace de noche? ¿Verdad? Tenemos aquí el 28, al final: he aquí tu sueño y las visiones que has tenido. ¿Dónde? En tu cama. Quiere decir que estaban dormidos. Tenemos en el capítulo 4, versículo 5: vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y si vamos a ver más adelante, también al capítulo 7, encontramos la misma relación. Versículo 2: Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Lo que queremos decir es que esta sección está golpeando del capítulo 2 al capítulo 7 forman una unidad profética y se distingue por los términos que utiliza Daniel y que no los vuelve a utilizar en el resto del libro. ¿Cuáles son los términos? Jesús y halom, visiones que se reciben estando dormidos. Así que, desde el punto de vista de estructura, diríamos que esta es una sola unidad profética. Ahora, ¿cuál es el tema central de estas 3 visiones? Vamos a encontrar lo siguiente. Aquí hay 3 visiones. 2 visiones son de largo alcance y una es de corto alcance. ¿Cuál es la de corto alcance? La que está en el centro, en el capítulo 4. Porque esa visión del árbol solamente se refiere a ¿qué? Al tiempo de Nabucodonosor, pero no se va hacia el futuro. Sin embargo, hay 2 visiones de largo alcance que se van hasta el final del tiempo, y son la del capítulo 2, que es la visión de la imagen, y es la del capítulo 7, que es la visión de las bestias. Ahora, cuando nosotros encontramos aquí
este asunto. Nosotros también descubrimos lo siguiente: estas visiones comienzan con el mismo reino. ¿Con qué reino comienza la visión del capítulo 2? Con Babilonia, porque la cabeza de la imagen es de oro. Y Daniel le dice: tú eres la cabeza de oro al rey Nabucodonosor. El capítulo 7, ¿con qué reino comienza? El león. ¿A quién representa el león? A Babilonia. Así que hay un paralelismo entre estas dos visiones. ¿Cuál es el tema central de estas dos visiones? El tema central es la sucesión de los reinos, cómo un reino va sucediendo a otro en el capítulo 2, también en el capítulo 7, cómo una bestia va sucediendo a otra, y finalmente termina con el establecimiento del reino de Dios. Y vamos a ver cómo este tema se encuentra en estas tres profecías. Vamos al capítulo 2 de Daniel. No sabe utilizar ese micrófono, darle otro, versículo 44. para que evitemos escualla. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Ese es el reino eterno o no lo es? Claro, ese es el reino eterno. Si vamos al capítulo 4, inclusive, versículo 34, allí también el tema es el reino eterno de Dios. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es el eterno, y su reino, ¿por cuánto tiempo? Por todas las edades. Si vamos al capítulo 7, encontramos exactamente lo mismo, versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es como reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Bien, aquí tenemos entonces cuál es el tema central de este asunto: el reino eterno. Así que es fácil distinguir que Daniel, capítulo 1, capítulo 2 al capítulo 7 forman una unidad profética. ¿Por qué? Por la forma en que se estructura. Primero viene ¿qué? La visión, luego viene la interpretación, primer argumento. Segundo argumento, los términos que utilizan para visión Jesús no se utilizan más que en esos dos capítulos, capítulo 2 al capítulo 7. Y en tercer lugar, el aspecto temático es la sucesión de los reinos hasta que finalmente se establece el reino de Dios. Pero vamos ahora a la parte más difícil de Daniel. Daniel capítulo 8 al capítulo 12. Estamos hablando aquí Daniel 8, 9, 10, 11 y 12. Y uno de los aspectos interesantes es que Daniel aquí cambia la palabra para visión. Ya no utiliza Jesús, ahora utiliza Jasón. Jasón también significa visión, y utiliza otra palabra que es mareo, que también significa visión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y entre mareo? La diferencia es con relación al tipo de visión. Cuando él habla de Jesús, dijimos es una visión que se recibe mientras está dormido. Pero Jasón es una visión que se recibe cuando se está despierto. Así que Daniel utiliza estas diferencias, y cada vez que se refiere a la visión, a las visiones, desde el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10
capítulo 11, él va a hablar de Jasón y va a hablar también de Maré. La pregunta es, ¿por qué Daniel utiliza estos dos términos? El término Jasón y el término Maré. Interesantemente, los dos términos se refieren a lo mismo, a la misma visión. Sin embargo, uno tiene que ver Jasón con el tipo de visión. Es una visión que se recibe mientras está despierto. Y Maré tiene que ver con el contenido de la visión. ¿Qué es lo que la visión contiene? ¿Qué es lo que la visión está tratando de enseñar? Y vamos a ver que en todas las partes, a partir del capítulo 8, encontramos Jasón. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos en el 8.1, voy leyendo frases solamente. Se me apareció una visión, un Jasón. 8.2, vi en visión Jasón. Y al final, pues en visión, estando junto al río Ulai, otra vez Jasón. Versículo 13. Entonces hay un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la Jasón o la visión del continuo? Versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la Jasón y procuraba comprenderla. Versículo 16. Y una voz de hombre entre las riberas del Ulai dijo: Gabriel, enseña a este la Jasón. Aquí utiliza el término Maré, versículo 16. Enseña el Maré. Se refiere a la misma profecía. El versículo 17, entiende, hijo de hombre, porque la Jasón es para el tiempo del fin. Y así sigue en el versículo 26, en el versículo 27, también en el 9:23, en el 9:24, en el 10:1, en el 10:6, etc. En otras palabras, toda la sección utiliza ese término. Y eso nos enseña estructuralmente algo. Que Daniel, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, debe ser considerado como una sola unidad profética. Por lo tanto, no podemos entender Daniel 12 sin entender Daniel 8, 9, 10 y 11. No podemos entender Daniel 11 sin entender Daniel 8, 9, 10. Esa es una unidad profética. Pero aunque es una unidad profética, está dividida en dos partes. Vamos a ver cuáles son las dos partes. Y otra vez regresamos al estudio de la estructura. La estructura en esta porción profética del capítulo 8 hasta el capítulo 12 sigue un patrón distinto al que vimos ya en el capítulo 2 al capítulo 7. Vamos a notarlo nosotros mismos aquí en el libro. Primero será la visión. Vamos al capítulo 8, comenzamos ahí. Primero será la visión. Y tenemos la visión en el capítulo 8 desde el mismo principio, versículo 1 hasta el versículo 15. Después que se da la visión, se enseña la interpretación de la visión. Y esto es claro, versículo 16, vamos a leer que es verdad lo que estoy diciendo. Y oyó una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Daniel, enseña a este la visión. ¿Está claro? Sí, ahí comienza ahora la interpretación de la visión. Pero en esta sección hay un fenómeno. La visión o el Maré es muy complicado y generalmente Daniel con la primera explicación no alcanza a entender todo. Y voy a presentarlo de la siguiente manera. Esta visión del capítulo 8, y vamos al asunto temático. Recuerden que estamos hablando de ¿qué? De tres cosas: estructura, ¿qué más? Tema y lingüística, que son, vamos a decir, las conexiones que debemos encontrar: conexiones estructurales, conexiones temáticas y conexiones lingüísticas. Así que vamos a ver cuáles son los temas principales de esta profecía del 8. Hay tres cosas.
Por falta de tiempo no la leemos, pero la mencionamos, ustedes la conocen. Una es los cuernos. Los cuernos. Los cuernos representan reyes o reinos. Eso está claro, porque empieza con los cuernos del carnero, recuerden ustedes, los dos cuernos del carnero. Después viene el cuerno grande del macho cabrío. Se cae ese cuerno grande y vienen ¿qué? Los 4 cuernos, y después sigue ¿quién? El cuerno pequeño. Todo está yendo en el otro. Así que, primer tema, ¿cuál es? Los cuernos. Y específicamente se hace énfasis en el cuerno pequeño. Segundo tema es el pueblo de Dios, los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo sufren a causa de estos cuernos, especialmente a causa del cuerno pequeño. Y el tercer asunto es el santuario. Tercer tema, versículo 13 y 14. Cuando el versículo 13 habla acerca del tamid, ¿a qué está haciendo referencia? Al continuo. Está haciendo referencia al servicio del santuario. Y cuando se habla en el versículo 13 de la prevaricación desoladora, está haciendo referencia a un poder maligno que trata de suplantar ese servicio del santuario o ese ministerio del santuario. Así que tenemos hasta allí 3 temas. ¿Cuáles son? Los cuernos, el pueblo de Dios y el santuario. Ahora, en la primera explicación se da por la interpretación desde el versículo 16, 8:16, hasta el versículo 27. Y vamos a ver qué es lo que se enseña allí. Lo que se enseña en estos versículos, desde el 16 hasta el 27, es lo siguiente: ¿cómo se relacionan estos 3 temas? ¿Cómo ese cuerno pequeño afecta tanto al pueblo de Dios como también al santuario? En resumen, eso es lo que se enseña. ¿Cómo obra este cuerno pequeño para destruir al pueblo de Dios y también para suplantar el tamid en el santuario? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y seguimos con la estructura. Generalmente Daniel no entiende cuando se le da la primera explicación. Y vamos a verlo en el versículo 27. Y dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. ¿Y qué dice? No la entendí. Así que la primera explicación se queda corta. Por lo tanto, eso significa que como Daniel no puede entender toda la visión, se le tiene que dar una segunda explicación más detallada. Y es lo que sigue, capítulo 9. ¿Cómo probamos que así es? Vamos a leer en el capítulo 9, versículos 21 y 22. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Y qué dice? Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y el versículo 23 al final nos deja bien claro este aspecto. ¿Qué le dice? Entiende pues la orden y entiende ¿qué? La visión. ¿Cuál visión? La que quedó pendiente en el versículo 27. Y aquí viene la conexión lingüística. El versículo 27, en la última parte, cuando dice: yo estaba espantado a causa de la visión, utiliza el término hebreo maré. Y no la entendí. Yo les pregunto, ¿qué es lo que no entendí? El maré, la visión. ¿Cuál maré? La de los 2300 días, que tenía que ver con esos 3 asuntos que mencionamos. Y cuando se dice en el versículo 23,
entiende pues la orden y entiende la visión. Otra vez utiliza el término mareo. ¿Qué quiere decir eso? Que le está diciendo que le va a enseñar más detalles para que pueda entender la visión que no ha podido ser comprendida. ¿Correcto? Así que, ¿qué es lo que entra en la explicación? La segunda explicación o la explicación detallada que se da sobre esa visión, versículo 24. ¿Con qué empieza explicando la primera visión? Con la profecía de las 70 semanas. Ahora, noten, la profecía de las 70 semanas no se introduce como una visión, no se introduce. Es parte de la explicación para entender que la primera visión de los 2300 días. Y uno de los asuntos por los cuales Daniel no entiende la primera visión es que no se le dice cuándo comienzan los 2300 días. Solamente se le dice hasta cuándo van a llegar. Vamos a ir al versículo 17, 8:17. Dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión, ¿cuál visión? Los 2300 días. ¿Es para cuándo? Ahí utiliza una expresión hebrea en estado costumbre, et-ketz, que significa tiempo del fin. Y esa expresión, tiempo del fin, se utiliza específicamente para una fecha específica y para un periodo específico. Así que cuando le dice que esa visión es para el tiempo del fin, le está diciendo que la visión de los 2300 días iba a tener un alcance tan largo que iba a llegar hasta ¿dónde? Hasta el tiempo del fin. Y el asunto entonces es descubrir cuándo comienza ese tiempo del fin. Ahora, en la segunda explicación, que son las 70 semanas, ya se le da a Daniel cuándo comienzan ambas profecías. Y allí encontramos las 70 semanas. Yo les pregunto, ¿cuándo comienza? Desde que se da ¿qué? La orden para construir y restaurar Jerusalén. El inicio de ambas profecías. Así que se da el inicio de una, y es implícito que con el inicio de una se está dando ¿qué? El inicio de la otra profecía, porque las 70 semanas es para explicar más detalladamente los 2300 días. Finalmente, esta sección termina en el capítulo 10, versículo 1, al final. ¿Qué dice? Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Otra vez utiliza mareo. ¿Qué quiere decir? ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí quedó claro. Así que aquí encontramos, ¿verdad?, que el patrón que sigue es distinto al de las profecías del capítulo 2 y el capítulo 7. Aquí el patrón, ¿cuál es? Se da una profecía complicada, se da la primera explicación. Daniel, ¿qué pasa? No entiende. Entonces se da una segunda explicación. Y vamos a ver que ese mismo patrón se utiliza para la siguiente sección profética, capítulo 11 y 12 del libro de Daniel. Y tenemos aquí, vamos al capítulo 11 del libro de Daniel. El capítulo 11, podemos decir que es una explicación detallada de la misma profecía del capítulo 8 de Daniel. ¿Cómo lo sabemos? Les pregunto, ¿con qué reino comienza la profecía del capítulo 8 del libro de Daniel? ¿No es Babilonia o si es Babilonia? No es, ¿quién es? De los persas, el carnero de 2 cuernos. ¿Con qué reino comienza
comienza la profecía del capítulo 11. Vamos al versículo 11, 1 y 2. Y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Y les pregunto, ¿con qué reino comienza? Con los mismos. Así que el capítulo 8 comienza explicando el reino Medo-Persa. El capítulo 11 comienza explicando también desde el imperio Medo-Persa. ¿Cuál es la diferencia? Se utilizan 2 símbolos distintos. Y esto es clave para interpretar. En Daniel, capítulo 8, para identificar a ese poder maligno, se utiliza el cuerpo pequeño. Pero en Daniel, capítulo 11, para identificar a ese poder, se utiliza a otro símbolo, el rey del norte. Ahora es interesante notar en este capítulo 11 que ese rey del norte comienza teniendo un aspecto literal. ¿Por qué? Porque el rey del norte en sí es uno de las 4 partes en que fue dividido el imperio de Alejandro. Recuerden ustedes que de 4 quedaron solamente 2. En el capítulo 11 hay solamente 2. El rey del norte, que eran quienes, la parte de Seleuco o los Seleucidas, y el rey del sur, que era la parte de Ptolomeo o la dinastía Ptolomaica. Ahora, ¿por qué cobran importancia estos 2 reyes desde el punto de vista literal y geográfico? Porque estos 2 reyes se disputan lo que está en medio de ellos. Al norte están los Seleucidas, que es Siria. Al sur están los Ptolomeos, que es Egipto. Y yo pregunto, ¿quién está en el centro? Jerusalén. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Así que hay una tensión, vamos a decir, en esta sección por tener el dominio sobre el pueblo de Dios. Y por eso, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, estos reyes que eran literales se convierten en personajes o instituciones simbólicas y corren hasta dónde. No pueden ser literales, tienen que ser simbólicas, porque Daniel 11:40 nos dice que estos reyes, el rey del norte y el rey del sur, llegan hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin, el Etquetz. Algunas traducciones están inciertas. Tiene que decir allí en el tiempo del fin, no al cabo del tiempo ni el momento final, nada de eso. Es la misma expresión Etquetz y se utiliza 5 veces en Daniel solamente. También se utiliza en el 12:4 cuando dice cierra las palabras y sigue leyendo hasta cuándo, hasta el Etquetz. Así que por eso decimos que estos personajes que son literales, que son simbólicos, que están ubicados geográficamente, después toman un sentido simbólico. Y vamos a ver cómo se presenta esta sección. Daniel 11. Podemos decir que podemos dividirla en 2 partes. La sección antes del tiempo del fin y la sección después del tiempo del fin. Lo que está desde el versículo 2 hasta el versículo 39 de Daniel 11 son todos los sucesos que ocurren antes del tiempo del fin. Y lo que está a partir del versículo 40 y entra al capítulo 12 hasta el versículo 3 son todos los sucesos que tienen que ver con el tiempo del fin. Así que aquí
Aquí tenemos ya la profecía. Aquí tenemos la sección profética. Pero, ¿qué es lo que falta? Digan ustedes qué falta, según la Escritura. Falta una explicación, ¿es así? Igual que en la de noche. Y como es un asunto complicado, entonces Daniel se va a quedar corto y va a pedir que se le dé una explicación más detallada. Y vamos ahí a los siguientes versículos. Daniel capítulo 12, versículos 5 al versículo 7. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, es el mismo que está en el capítulo 10, son los mismos varones: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y aquí viene la parte clara, la interpretación de esta sección, y es donde muchos, ¿verdad?, podemos decir, agarran otras direcciones. La palabra maravilla viene de un término hebreo que es pelé, un sustantivo, pelé, así como lo escucho, sustantivo hebreo pelé, que a la vez viene de la raíz hebrea palá. Nuestras Biblias traducen pelé como maravilla, pero nosotros lo entendemos generalmente, cuando entendemos maravilla, lo entendemos en el sentido positivo, ¿verdad? Pero el mejor término para traducir esta palabra sería asombrosamente, o cosas asombrosas, o obrar asombrosamente. Así que diríamos que la pregunta la formularíamos así, con esta nueva traducción: ¿cuándo será el fin de estas cosas asombrosas? ¿Cuándo será el fin de estas cosas asombrosas? La pregunta es: ¿dónde aparecen esas cosas asombrosas? Quiero decir que esta raíz palá, de donde viene pelé, se utiliza solamente 3 veces en el libro de Daniel. Y ahora sí entramos a un estudio lingüístico. Palabras ¿qué? Claves. Palabras claves. Daniel está preguntando, el varón está preguntando: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Tenemos que entender que esas maravillas son cosas que se han explicado en la visión, ¿no es así? Cosas que ya se explicaron y que no son entendidas. Entonces se da una explicación y vamos a ver cuáles son esas maravillas. Dijimos que ¿cuántas veces utiliza este término? 3 veces. Como un sustantivo en el 12 que estamos leyendo ahorita, 12:6, y se utiliza como un verbo en el capítulo 11 y también en el capítulo 8, en relación a 2 periodos proféticos. Vamos a ver cuáles son sus periodos proféticos. Vamos al capítulo 11, versículo 36. Y el rey hará su voluntad, y se sobrevencerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará. Y aquí viene el término. ¿Qué dice? Maravillas. Vamos a decir cosas cosas asombrosas. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Quién es este rey que está hablando cosas asombrosas contra Dios? Es el mismo cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, solamente que aquí se representa como el rey de norte, el rey del norte. Pero aquí está hablando de un periodo específico. ¿Cuál es el periodo?
lo que dice el contexto. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. ¿Hasta cuándo? Tiene que decir allí tiempo del fin. Ahí se utiliza otra vez la expresión etiquetas. Algunas Biblias dicen tiempo determinado. Esa traducción no es correcta, porque aún para esto hay un moed. Moed es un tiempo determinado. Ahí sí es. Ahora, este periodo que encontramos aquí es un periodo de persecución. ¿Cómo lo sabemos? Por los términos que utiliza el versículo 35. Algunos de los sabios caerán. ¿Qué significa caer? Serán muertos. ¿Para hacer qué? Depurados, limpiados y emblanquecidos. Ahora, utiliza, y quiero que noten aquí, 3 verbos hebreos. El verbo zaraf, que significa refinar. El verbo barar, que significa purificar. Y el verbo lavar, que significa emblanquecer. ¿Por qué lo menciono esto? Porque vamos a encontrar que hay una conexión lingüística bien importante en el capítulo 2. ¿Correcto? Así que, vamos a decir, ¿a qué se refieren las maravillas? ¿A qué se refiere? A lo que hace el rey del norte durante el periodo un periodo de persecución, vamos a decir así. No lo sabemos, pero Daniel 12 nos lo dice. ¿Cuál es ese periodo? Vean lo que dice el capítulo 12, el versículo 7. Ahí viene la explicación. ¿Cuándo termina esas palabras asombrosas que está diciendo el rey del norte contra Dios? ¿Cuándo termina? Y aquí está la respuesta. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por cuánto tiempos y la mitad del tiempo, cuando se acabe ¿qué? La dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas, ¿a qué se refieren? A las cosas asombrosas. Estamos en el versículo 6 y 7. Es la explicación, primera explicación. Todas estas cosas se van que cumplir. Así que, ¿a qué profecía se refiere? A tiempos y la mitad del tiempo, que son 1260 días, o sea, 1260 años. Así que la explicación es sencilla, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a terminar ese rey que está diciendo ese palabra, esas cosas asombrosas? La respuesta es, va a terminar cuando termine el periodo de tiempos y la mitad del tiempo. Ahora, allí mismo se señala ya una fecha. ¿Cuál fecha? Vamos a ver el versículo 35 del capítulo 11. También algunos de los sabios caerán para ser depurados o refinados, purificados y emblanquecidos. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Yo les pregunto, ¿se da una fecha específica para el tiempo del fin, sí o no? Sí, porque va a haber muerte de los sabios o muerte del pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Y el tiempo del fin cuándo termina? Cuando termina el periodo de tiempos y la mitad del tiempo, porque eso es lo que dice el versículo 7, es cuando se acabe la dispersión, yendo al final del 7, del poder del pueblo santo. Todas estas cosas, y estas cosas aquí se refiere a cuándo? A estas cosas asombrosas, maravillas, serán cumplidas. Así que Daniel 5 al 7 está dando, de acuerdo al patrón, la primera explicación del capítulo 11. ¿Es así o no es así? Siguiendo el patrón. Pero el patrón dice
que Daniel no entiende. ¿Recuerdan el patrón? No entiende la primera explicación. ¿De qué se requiere? Una segunda explicación. Vamos a ver si se sigue el mismo patrón. Versículo 8. Y yo oí, ¿más qué? No entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Qué nos muestra eso? La misma estructura del capítulo 8. Yo lo entendí. Vuelvo a explicar. Y aquí viene la parte importante. Será la segunda explicación detallada sobre esas maravillas. Pero ahora ya no solamente se utiliza la primera mención de Balac en el 11:35, sino que ahora se apunta a la segunda, que no vimos. Vamos a ver cuál es la segunda. Daniel capítulo 8, versículo 24. Dijimos que Balac se utiliza 3 veces. Como un sustantivo en el 12, como un verbo en el 11:36, y aquí también se utiliza como un verbo en el 8:24. Y vamos a leer: y su poder se fortalecerá. Está hablando del cuerpo pequeño, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Esa traducción es incorrecta en mi Biblia. Tiene que decir: y obrará asombrosamente o maravillosamente. Ahí es donde se utiliza Balac otra vez. ¿Quién es el que obra? Ahora yo les pregunto: ¿quién es el que obra asombrosamente? El bueno pequeño. ¿Quién más obra asombrosamente? El rey del norte. Cuando se pregunta en el capítulo 11, ¿cuándo será el fin de estas cosas asombrosas? La respuesta se debe de buscar ¿dónde? En la misma profecía. ¿A qué se refiere? Se refiere a las dos referencias únicas que hay en Balac. Una, la del capítulo 8:24, que está relacionada con una profecía de tiempo específica. ¿Cuál es? Ustedes digan, ya la vimos. Daniel 8, ¿qué profecía está relacionada ahí? El cuerno pequeño, con los 2300 años. ¿Quién hace también esas cosas asombrosas? Capítulo 11:36, el rey del norte, que está relacionada con otra profecía específica. ¿Cuál es? Los 1260 días. Por lo tanto, en la explicación que se va a dar al final del libro, que es donde estamos ahora, se va a explicar que esas cosas maravillosas tienen que ver con esos dos periodos proféticos. Estructuralmente sí tienen que ser, porque es lo que está indicado. Y vamos a ver cuáles son esos dos periodos proféticos. Ustedes me dicen si están relacionados o si no están relacionados. Y vamos a ver la relación que hay. Primer periodo profético, versículo 10 y versículo 11. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Díganme, ¿qué conexión lingüística hay ahí? ¿Con qué periodo hay? ¿Qué versículo? ¿Qué capítulo? Con el capítulo 11:35. Está hablando del mismo periodo. Sí. Así que la primera profecía tiene que ver con los 1260 días. Y entonces dice, versículo 11: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, ¿habrá cuánto? 1290 días. Yo les pregunto, esta es parte de la explicación detallada. Este periodo, ¿con qué profecía específica se relaciona? Ustedes digan, los 1260 días. Así que los 1290 días y los 1260 días van juntos. Y otra prueba es que tanto aquí se quita el tamid para poner la abominación desoladora, y también en el periodo de los 1260 días, en el 11:31, ustedes ven allí, también se quita el tamid para poner ¿qué? La abominación desoladora. Y vamos con la segunda, versículo 2: bienaventurado el que llegue, el que espere, y llegue a cuántos.
a 1235 días. Yo les pregunto, estructuralmente, ¿hacia qué profecía debe de apuntar este periodo? 2300 días, correcto, porque es donde se utiliza palabra por segunda y única vez. Por lo tanto, esta profecía de los 1335 días tiene que entenderse a la luz de los 2300 días de Daniel 8. ¿Cuáles son los detalles? No los voy a explicar, solamente dejo la estructura y comento lo siguiente. Se ha tratado de poner estas dos profecías juntas, el capítulo 12, 11 y 12, los 1290 días y los 1335 días, en primer lugar, como profecías de tiempo literal y no profético, y como profecías que no tienen nada que ver ni con los 1260 días ni con los 2300 días. Quiero decirles algo, estructuralmente, temáticamente, como hemos visto, y lingüísticamente no hay cabida para tal interpretación. Y puedo decir los siguientes detalles. Tal interpretación literal viola varios principios que encontramos en el libro. En primer lugar, la consistencia del principio día por año. Quitan el principio para poner días literales. Uno, viola también el aspecto temático. ¿Cuál es el aspecto temático? Ya lo vimos. El poder destructor que hace tanto el cuerno pequeño como quiere, como el rey del norte, en relación a los santos y al santuario. ¿Qué más? Pasa por alto. También el contexto que apunta que Daniel 12 se debe entender a la luz de Daniel 11, según la estructura que venimos viendo. Siguiente, quita el estudio lingüístico, donde palabra o pelé tiene que entenderse a la luz de la misma palabra, la misma raíz palabra, en el 11, 36 y en el 8, 24. Y finalmente dice que el término yamín solo se utiliza para días literales en Daniel, lo cual no es cierto, ya que tanto en el periodo profético del 11, 33, muchos caerán por algunos días, y el 8, 26, esta profecía es para muchos días. Allí el término yamín en hebreo no se puede entender literalmente, sino que proféticamente, porque está refiriendo a dos periodos de tiempo profético. Finalmente, podemos decir que el último versículo de Daniel expresa la esperanza de todos. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir el heredad al fin de los días. El Ketz Yamín en hebreo. Ojalá que Dios permita que así como Daniel, nosotros tengamos esa misma esperanza y podamos levantarnos cuando Cristo venga al final de los días.